El verano de 1568 llegó a la península de Jemmingen no con el calor seco y honesto de Castilla, sino con una humedad pegajosa y enfermiza que se adhería a la piel como una segunda capa de ropa. En aquella lengua de tierra encajonada entre el vasto estuario del río Ems y las tierras bajas de Frisia, el aire tenía un sabor metálico, una mezcla de salitre, cieno podrido y la pólvora quemada en escaramuzas recientes. Para el ejército de los rebeldes holandeses, liderado por Luis de Nassau, aquel paisaje desolado y anegado no era una prisión, sino una fortaleza diseñada por Dios para humillar al imperio español. Nassau, hermano del gran Guillermo de Orange y arquitecto de la revuelta en el norte, paseaba por los diques que protegían su campamento con la confianza de un hombre que cree haber descifrado el código de la guerra moderna. Miraba hacia el sur, hacia el horizonte plano y gris donde se suponía que avanzaba el ejército real, y sonreía. Tenía motivos para hacerlo, o al menos eso creía su mente embriagada por el éxito reciente de Heiligerlee, donde habían logrado matar al conde de Arenberg. Aquella victoria había roto el hechizo de invencibilidad de los españoles, y ahora, atrincherados detrás de canales, esclusas abiertas y muros de fango, los rebeldes se sentían intocables. El ejército de Nassau era una fuerza heterogénea y ruidosa, compuesta por más de 12.000 hombres. Había patriotas holandeses que luchaban por su libertad religiosa y política, mercenarios alemanes que luchaban por la paga, y hugonotes franceses que luchaban por odio a la fe católica. Pero todos compartían un sentimiento común aquella mañana de julio: el desprecio. Desprecio por el duque de Alba, el anciano general que Felipe II había enviado para aplastarlos. Desprecio por los tercios, a los que consideraban una fuerza del pasado, lenta y pesada. Y sobre todo, desprecio por la táctica española de la pica. En las tabernas improvisadas del campamento rebelde, entre jarras de cerveza y dados, los soldados se burlaban abiertamente de la pica seca. ¿Para qué sirven esos palos de fresno en este pantano?, se preguntaban entre carcajadas. Si dan un paso fuera del camino, se hundirán hasta las rodillas. Si intentan cargar, resbalarán. Son estatuas de hierro que se oxidarán antes de llegar a nosotros. La arrogancia se había convertido en su verdadera armadura, una armadura invisible y frágil que les impedía ver la realidad que se les venía encima. Creían que el terreno era su aliado absoluto. Luis de Nassau había ordenado abrir las esclusas del Ems, inundando los pólders frente a su posición. El agua cubría los campos, dejando solo el camino principal sobre el dique y un par de senderos elevados como únicas vías de acceso. Había convertido la península en una botella, y él era el corcho. Estaba convencido de que el duque de Alba, al ver la inundación, se daría la vuelta o intentaría un asedio inútil. No concebía que un ejército basado en la formación cerrada pudiera operar allí. Veía a los españoles como dinosaurios tácticos, incapaces de adaptarse a la guerra anfibia y sucia de los Países Bajos. «Que vengan», decía a sus oficiales mientras observaban los mapas, «que traigan sus picas y sus plumas. Aquí no hay gloria para ellos, solo agua y muerte. Los ahogaremos como a ratas en un barril». Pero el duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, no era un hombre que se dejara impresionar por el agua o por las palabras. A sus 60 años, era una leyenda viva, un hombre esculpido en granito y disciplina. Mientras los holandeses celebraban y se mofaban, el ejército español avanzaba en un silencio sepulcral. 15.000 hombres, españoles, italianos, valones, la élite de la monarquía, no marchaban con cánticos ni con desorden. Marchaban al paso, escuchando solo el redoble monótono de los tambores y las órdenes secas de los sargentos mayores. Cuando la vanguardia española llegó a la vista de las posiciones inundadas de Jemmingen, los soldados no se quejaron. No hubo murmullos de miedo al ver el agua que les bloqueaba el paso. Simplemente se detuvieron, clavaron el regatón de sus picas en el suelo y esperaron. Esa paciencia, esa capacidad de estar quietos bajo la lluvia y la amenaza, era lo que realmente diferenciaba al tercio de la turba rebelde. Alba observó la posición enemiga desde su caballo. Sus ojos fríos recorrieron los diques, las baterías de artillería holandesas que bloqueaban el camino y el agua que cubría los flancos. Cualquier otro general habría ordenado la retirada. El ataque frontal era un suicidio. El flanqueo era imposible por la inundación.
Pero Alba vio algo que Luis de Nassau había pasado por alto. Vio la psicología de su enemigo. Vio a los soldados rebeldes subidos a los parapetos, gritando insultos, agitando sus sombreros, mostrando el trasero a los españoles. Vio la indisciplina, vio la soberbia, y comprendió que la batalla no se ganaría con acero, sino con la mente. «Se creen seguros», murmuró el duque a sus maestres de campo, Julián Romero y Sancho de Londoño. «Creen que el agua les protege, creen que tenemos miedo. Pues bien, vamos a darles la razón. Vamos a alimentar su orgullo hasta que revienten. No quiero que luchéis como leones, quiero que luchéis como zorros. Hacedles creer que somos débiles, hacedles creer que la pica seca está podrida». El plan que concibió Alba era de una audacia psicológica extrema. Sabía que no podía asaltar las trincheras holandesas sin sufrir bajas masivas. Necesitaba que los holandeses salieran de sus agujeros. Necesitaba que abandonaran la seguridad de los diques y bajaran al terreno abierto, por muy estrecho que fuera. Y para eso tenía que tentarlos. Tenía que ofrecerles una victoria fácil. Ordenó a Julián Romero, uno de los soldados más famosos de su tiempo, que tomara una fuerza de arcabuceros y mosqueteros y avanzara hacia las líneas enemigas. Pero la orden llevaba un veneno oculto. Debían escaramucear y luego huir. Debían fingir pánico. Debían actuar como si la moral del ejército español se hubiera quebrado. La mañana del 21 de julio amaneció gris y neblinosa. Los arcabuceros españoles avanzaron por el dique principal, acercándose a las primeras líneas rebeldes. Dispararon sus armas, pero lo hicieron de forma desordenada, sin la cadencia letal habitual. Los holandeses respondieron con fuego de cañón y mosquetería, y entonces comenzó la actuación. Al recibir el fuego, los veteranos españoles, hombres que habían asaltado murallas en Italia y África, se tiraron al suelo gritando. Algunos arrojaron sus armas, cuidadosamente para recuperarlas luego. Otros comenzaron a correr hacia atrás, mirando por encima del hombro con expresiones de terror fingido. Desde las trincheras rebeldes, el espectáculo fue recibido con un rugido de euforia. «¿Lo veis?», gritaban los capitanes de Nassau. «¡Son cobardes! El duque de Hierro ha traído soldados de papel. No aguantan ni una salva». La risa se extendió por el ejército holandés como un incendio en un bosque seco. Aquellos hombres que días antes temían en secreto el nombre de Alba, ahora sentían que eran gigantes. Veían a la temida infantería española huyendo ante ellos, y su ego se infló hasta nublar su juicio. «Vamos a por ellos», empezaron a gritar los soldados rasos, ignorando a sus oficiales más prudentes. «No dejéis que escapen, vamos a empujarlos hasta el Rin». Luis de Nassau, contagiado por el entusiasmo de sus tropas y temiendo perder la oportunidad de una victoria total que acabara con la guerra de un solo golpe, cometió el error fatal. Miró a los españoles retirándose y vio la gloria. No vio la trampa. Ordenó avanzar. Ordenó salir de las posiciones fortificadas para perseguir a la vanguardia española y aplastarla contra el cuerpo principal del ejército. Las compuertas de la prudencia se abrieron. Miles de rebeldes abandonaron la seguridad de sus diques, saltaron las trincheras que habían cavado con tanto esfuerzo. Bajaron al barro, corriendo, desordenados, empujándose unos a otros en su ansia por llegar a los españoles y saquearlos. Ya no eran un ejército en formación, eran una jauría de caza persiguiendo a una presa herida. Se reían mientras corrían. Se burlaban de las picas secas que imaginaban tiradas en el suelo por los españoles en fuga. «Volved aquí, cobardes», gritaban. «Venid a probar el acero de los hombres libres». Avanzaron cientos de metros, alejándose de su artillería, alejándose de su refugio, adentrándose en la zona de muerte que Alba había preparado. Mientras tanto, Julián Romero y sus hombres continuaban su retirada teatral, atrayendo a los holandeses más y más profundo. Romero, un hombre que tenía más cicatrices que años, controlaba la velocidad de la huida con maestría. Miraba de reojo a sus hombres y veía la tensión en sus mandíbulas. Odiaban retroceder, incluso fingiendo. Odiaban escuchar los insultos de los herejes sin responder. «Paciencia», les susurraba Romero mientras corrían agachados. «Dejad que se acerquen, dejad que se amontonen. Cuanto más alto suban, más dura será la caída». Detrás de Romero, ocultos tras los pliegues del terreno, tras los diques transversales y en los campos de maíz alto,
El grueso del ejército español esperaba. Los piqueros estaban tumbados en el suelo, invisibles. Los capitanes mantenían a los caballos sujetos para que no relincharan. Era el silencio del depredador antes del salto. Los holandeses habían avanzado ya casi 1 kilómetro. Habían ocupado las posiciones avanzadas que los españoles habían abandonado. Se sentían dueños del campo de batalla. La formación holandesa se había estirado y roto. Los más rápidos iban delante, los más lentos detrás, mezclados sin orden ni concierto. Habían perdido la cohesión, el único elemento que permite a un ejército sobrevivir en campo abierto. Creyendo que la batalla estaba ganada, bajaron la guardia. Muchos ni siquiera llevaban las mechas de sus arcabuces encendidas, pensando que solo tendrían que disparar a espaldas que huían. Luis de Nassau cabalgaba entre ellos, soñando ya con su entrada triunfal en Bruselas, convencido de que había derrotado al mejor general de su tiempo. Pero la realidad estaba a punto de cambiar. El duque de Alba, observando desde una posición elevada en la retaguardia, vio que el momento había llegado. La marea rebelde había llenado el espacio designado. Estaban fuera de sus agujeros, estaban expuestos, estaban borrachos de arrogancia. Con un gesto casi imperceptible, Alba dio la señal. Un corneta, oculto junto a él, se llevó el instrumento a los labios. La nota, clara, aguda y terrible, cortó el aire húmedo de la mañana. No era una llamada a la retirada, era la llamada a degüello. En ese instante, la transformación del ejército español fue algo sobrenatural. Julián Romero se detuvo en seco, clavó los talones en el barro, se dio la media vuelta y desenvainó su espada. Sus arcabuceros, que un segundo antes corrían como conejos asustados, se giraron al unísono, hincaron la rodilla en tierra y soplaron sus mechas. La línea de fuego se formó en un parpadeo, y detrás de ellos, la tierra pareció vomitar acero. De detrás de los diques, de entre la hierba, se levantaron los cuadros de picas. Miles de hombres se pusieron de pie al mismo tiempo. El bosque de picas, que los holandeses habían despreciado como leña vieja, se alzó hacia el cielo gris, erizado, perfecto, geométrico. La risa de los holandeses murió en sus gargantas. El silencio que cayó sobre la vanguardia rebelde fue absoluto. Se detuvieron derrapando en el fango, chocando los de atrás con los de adelante. Miraron al frente y ya no vieron espaldas huyendo. Vieron el muro. Vieron las caras sucias y barbudas de los soldados de los tercios, que los miraban no con miedo, sino con una promesa de violencia infinita. Vieron los ojos de los veteranos que habían estado aguantando las burlas durante horas y que ahora tenían permiso para responder. «Santiago», rugió Romero, y el grito fue repetido por 15.000 gargantas, un trueno humano que hizo vibrar el agua de los canales. «Es una trampa», gritó un oficial holandés, pero su voz se perdió en el estruendo de la primera descarga. Los arcabuceros españoles abrieron fuego a quemarropa. La primera fila rebelde, sorprendida y sin protección, fue cegada como el trigo ante la guadaña. El humo blanco cubrió el dique y de entre el humo surgieron las picas. Los españoles no cargaron corriendo como locos, avanzaron al paso. Pum, pum, pum. El sonido rítmico de las botas, el sonido de la maquinaria de guerra más perfecta del siglo XVI poniéndose en marcha. La pica seca comenzó a empujar. Luis de Nassau intentó desesperadamente reorganizar a sus hombres. «Formad, picas abajo, resistid», gritaba, cabalgando de un lado a otro. Pero era demasiado tarde. El pánico es un ácido que disuelve la disciplina en segundos. Los soldados holandeses, que minutos antes se sentían invencibles, ahora se sentían desnudos. Intentaron retroceder, pero los hombres que venían detrás, que aún no sabían lo que pasaba, seguían empujando hacia adelante, creando un tapón humano mortal. La formación holandesa, esa estructura que debía haberles dado la victoria, comenzó a colapsar sobre sí misma. El miedo se extendió más rápido que la pólvora, y mientras los rebeldes vacilaban, atrapados entre su propia confusión y el muro de acero que se les venía encima, el duque de Alba soltó a su caballería. Los jinetes españoles, que habían estado esperando en los flancos, ocultos por la niebla y los diques, cargaron. No contra el frente, sino contra los costados desorganizados de la masa holandesa. El impacto fue brutal. Los caballos rompieron las filas exteriores. Los sables cayeron sobre los mosqueteros indefensos. El caos se convirtió en terror absoluto. Los holandeses miraron hacia atrás,
hacia la seguridad de las trincheras que habían abandonado tan alegremente, y se dieron cuenta de que el camino estaba bloqueado por sus propios compañeros. Miraron hacia el río Ems a su espalda, gris y frío, y comprendieron que ya no era una protección, sino una barrera que les impedía huir. La trampa se había cerrado. Habían despreciado a la pica seca, y ahora la pica seca los tenía agarrados por el cuello. La arrogancia se había convertido en la losa de su propia tumba, y la masacre, una carnicería metódica y sin piedad, acababa de comenzar. El sonido del choque entre la vanguardia de los tercios españoles y la masa desorganizada de los rebeldes holandeses no fue el estruendo metálico y limpio de las justas caballerescas de antaño. Fue un sonido orgánico, húmedo y repugnante, el sonido de miles de cuerpos siendo aplastados, perforados y rotos simultáneamente. Fue el crujido de la madera de fresno astillándose bajo la presión extrema, el grito ahogado de hombres cuyos pulmones eran atravesados por el acero y el chapoteo frenético de botas intentando encontrar tracción en un suelo que se había convertido en una pista de patinaje de sangre y lodo. La pica seca, esa formación que los holandeses habían ridiculizado desde sus diques por considerarla una reliquia estática, se reveló en ese instante como lo que verdaderamente era, una máquina trituradora de carne que avanzaba con la inexorabilidad de un glaciar. Los arcabuceros de Julián Romero, tras abrir la brecha inicial con su fuego a quemarropa, se deslizaron con una fluidez casi líquida hacia los flancos, dejando el centro libre para los piqueros. Y los piqueros entraron. No hubo carrera, no hubo desorden. La primera fila española bajó sus armas al unísono, creando una barrera de puntas a la altura del pecho. Detrás de ellos, la segunda y tercera fila mantenían sus picas en alto, listas para bajar y cubrir cualquier hueco, o para golpear por encima de los hombros de sus compañeros. Era una coreografía de muerte perfeccionada durante décadas en las guerras de Italia. Frente a esta geometría letal, los holandeses, que habían corrido como una turba eufórica, se encontraron chocando contra un muro de erizo. Los hombres de la primera línea rebelde intentaron frenar, horrorizados al ver lo que se les venía encima, pero la inercia de los miles que venían detrás, todavía ciegos por la arrogancia y el desconocimiento de la trampa, los empujó directamente hacia las puntas españolas. Fue una carnicería mecánica. Los piqueros españoles no necesitaban buscar blancos, simplemente empujaban hacia adelante. El peso de la formación hacía el trabajo. Las picas atravesaban corazas baratas, jubones de seda y carne blanda con indiferencia democrática. Se veía a soldados rebeldes, segundos antes llenos de bravuconería, quedar ensartados como insectos, agitando los brazos inútilmente, intentando agarrar el asta de la pica que los mataba mientras la sangre les brotaba por la boca. Los españoles, con rostros impasibles, manchados de hollín y sudor, sacudían el arma para liberar el cuerpo y daban otro paso. 1, 2, estocada. El ritmo era hipnótico y aterrador. Luis de Nassau, atrapado en el centro del caos, veía cómo su ejército se desintegraba ante sus ojos. Intentaba gritar órdenes, intentaba reagrupar a sus capitanes, pero el ruido de la batalla era ensordecedor. Nadie le escuchaba, o peor aún, nadie le quería escuchar. La autoridad se había disuelto en el ácido del pánico. Vio a uno de sus mejores regimientos, los mercenarios alemanes que habían cobrado una fortuna por adelantado, arrojar sus alabardas al suelo y levantar las manos pidiendo cuartel. Pero en Jemmingen no había cuartel. El duque de Alba había sido claro. La rebelión debía ser extirpada de raíz. Los españoles pasaban por encima de los que se rendían o los despachaban con una estocada rápida en el cuello, sin detener el paso. La misericordia era un lujo que aquel día no estaba en venta. La presión de la infantería española, sumada a la carga de la caballería ligera en los flancos, comenzó a comprimir al ejército rebelde. Los holandeses, que habían salido de sus trincheras ocupando un frente amplio, se veían ahora empujados unos contra otros, apiñados en un espacio cada vez más reducido. La densidad humana era tal que muchos hombres murieron asfixiados, aplastados por sus propios compañeros antes de que los españoles llegaran a tocarlos. No podían levantar los brazos para usar sus armas, no podían girarse para huir, eran una masa de pánico sólido. Y detrás de ellos, bloqueando cualquier esperanza de retirada ordenada, estaba el obstáculo que ellos mismos habían creado.
el agua. El terreno inundado, los diques que habían abierto para frenar a Alba, ahora les frenaban a ellos. Y a su espalda, el gran río Ems fluía gris y frío, indiferente a la tragedia. Los rebeldes se dieron cuenta con horror de que estaban atrapados entre el acero español y el agua profunda. La trampa geográfica se había cerrado con una perfección cruel. Habían despreciado la tierra firme para confiar en el agua, y ahora el agua reclamaba su precio. El colapso moral fue absoluto. Los insultos y las risas de la mañana parecían pertenecer a otra vida, a otro siglo. En las caras de los rebeldes ya no había desprecio, solo una súplica animal por sobrevivir un minuto más. Un capitán holandés, famoso en el campamento por sus chistes sobre la vejez de los soldados españoles, se encontró cara a cara con un alférez del tercio de Lombardía. El holandés, joven y fuerte, intentó levantar su espada, pero el español, un hombre de 40 años con la piel curtida como el cuero viejo, desvió el golpe con un movimiento mínimo de su pica y le atravesó el muslo. El holandés cayó al barro gritando. El español no se burló, no se rió. Simplemente le pisó el pecho para sacar la pica y siguió avanzando, buscando al siguiente. Esa seriedad, esa falta de emoción, era lo que más aterrorizaba a los rebeldes. No luchaban contra hombres que les odiaban, luchaban contra profesionales que estaban limpiando un campo. La retirada se convirtió en desbandada, y la desbandada en una carrera hacia el suicidio. Los soldados rebeldes, viendo que el frente colapsaba, se dieron la vuelta y corrieron hacia el río. Miles de hombres se lanzaron al agua, intentando cruzar el estuario a nado, pero el Ems es ancho, sus corrientes son traicioneras y el fango de sus orillas es profundo. Los hombres, agotados, cargados con armaduras o ropas pesadas empapadas, se hundían como piedras. Se agarraban unos a otros en su desesperación, arrastrándose mutuamente al fondo. El río se convirtió en un hervidero de cabezas que gritaban y manos que buscaban aire. Los arcabuceros españoles llegaron a la orilla del dique. Desde esa posición elevada, tenían una vista perfecta de la masa de fugitivos que se debatía en el agua y el barro. No hizo falta orden. Cargaron sus armas, apuntaron y comenzaron el tiro al pato. Las balas golpeaban el agua, levantando pequeños géiseres o impactaban en las espaldas y cabezas de los rebeldes. El agua del Ems comenzó a cambiar de color. Primero fueron hilos rojos que se disolvían en la corriente, luego manchas oscuras que se extendían como aceite. Finalmente, toda la orilla se tiñó de un carmesí espeso y espumoso. Luis de Nassau, que había logrado escapar por milagro, despojándose de su armadura y nadando como un poseso hasta la otra orilla, o huyendo en un bote, según las crónicas más críticas, miró hacia atrás, vio el humo de la pólvora cubriendo la península, vio las banderas naranjas de la rebelión flotando a la deriva, enredadas en los juncos, y vio cómo la formación de la pica seca, aquella línea recta e implacable, llegaba hasta el borde mismo del agua y se detenía. No porque estuvieran cansados, sino porque ya no quedaba nadie a quien matar en tierra firme. La masacre en la orilla alcanzó proporciones bíblicas. Los que no se atrevían a saltar al río intentaban esconderse en los cañaverales o se hacían los muertos entre los cadáveres, pero los españoles, metódicos, repasaban el terreno. Los mochileros y los sirvientes del campamento español que seguían a los soldados se encargaban de rematar a los heridos y despojarlos de sus pertenencias. Se oían disparos aislados, gritos cortos y el chapoteo constante. Era la limpieza final. La arrogancia holandesa estaba siendo lavada con sangre. En medio de la carnicería, hubo momentos que ilustraron la brutal ironía del destino. Un grupo de mercenarios franceses, hugonotes que habían venido a luchar por la libertad, se encontraron acorralados contra una esclusa cerrada. Intentaron rendirse levantando sus bolsas de dinero. Un sargento español se acercó, los miró con desdén. ¿Guardáis ese oro para el barquero?, les preguntó. Porque hoy cruzaréis el río Estigia, no el Ems. Y dio la orden de cargar. Los hugonotes fueron empujados al agua a punta de pica, donde se ahogaron bajo el peso de su propio oro robado. El duque de Alba observaba la escena final desde su caballo en lo alto del dique principal. Su rostro no mostraba alegría, ni siquiera satisfacción, solo la fría aprobación de un trabajo bien hecho. Había convertido una situación tácticamente desventajosa
en una victoria total usando solo la psicología. Había hecho que el enemigo se derrotara a sí mismo. A su lado, sus generales, que horas antes temían el ataque, ahora miraban asombrados la magnitud de la victoria. «Han caído en su propia trampa, Excelencia», dijo uno de ellos. «No», corrigió Alba, sin apartar la vista de los cuerpos flotando en el río. «Cayeron en su propia vanidad. La trampa solo fue el instrumento. Su desprecio fue el verdugo». El sol del mediodía intentó abrirse paso entre las nubes, iluminando un paisaje dantesco. Se estima que en aquellas horas murieron 7.000 rebeldes, 7.000 hombres que por la mañana se reían y por la tarde eran comida para los peces. Las bajas españolas fueron ridículas, menos de 100 hombres entre muertos y heridos. La desproporción era tan absurda que parecía mentira, pero era el resultado lógico de lo que ocurre cuando una fuerza profesional y disciplinada choca contra una masa emotiva y desorganizada. La formación colapsada del título no fue solo una metáfora, fue una realidad física. La estructura del ejército rebelde se había derrumbado hacia adentro, implosionando bajo la presión. Habían perdido la cohesión, y en la guerra del siglo XVI, la cohesión lo era todo. La pica seca, por el contrario, había mantenido su forma incluso en el caos de la persecución. Los cuadros españoles, aunque dispersos para cazar a los fugitivos, mantenían siempre la referencia de sus banderas. Sabían dónde estaba su capitán. Sabían dónde estaba su compañero. Esa red invisible de lealtad y disciplina fue la que sostuvo el empuje mientras el enemigo se deshacía. Los pocos supervivientes holandeses que lograron cruzar el río o esconderse en los bosques llevaron consigo algo más contagioso que la peste: el terror. Llegaron a las ciudades vecinas, a Groningen, a Emden, contando historias de monstruos. Decían que los españoles no eran humanos, que las balas rebotaban en sus pechos, que sus picas tenían vida propia. La leyenda de la invencibilidad española, que había quedado tocada tras Heiligerlee, resurgió con una fuerza monstruosa. Jemmingen no fue solo una batalla, fue un mensaje enviado a toda Europa. Reíd todo lo que queráis, despreciadnos, llamadnos viejos, pero cuando suenen los tambores aseguraos de saber nadar. Mientras el ejército español comenzaba a montar el campamento sobre el terreno conquistado, saqueando los ricos suministros que los holandeses habían abandonado, barriles de cerveza, carretas de comida, armas nuevas, los soldados se quitaban el barro de las botas. Algunos limpiaban sus picas con la hierba húmeda. Se contaban anécdotas de la batalla, riendo ahora ellos, pero no con la risa histérica de los rebeldes, sino con la risa tranquila del que sabe que ha sobrevivido y vencido. Decían que nos hundiríamos en el barro, comentó un veterano mientras afilaba su daga. Y mirad, el barro los ha tragado a ellos. Es que el barro sabe a quién respetar, respondió su compañero. El barro sabe que el tercio pisa fuerte, pero pisa firme. La tarde caía sobre Jemmingen y el río Ems seguía fluyendo, llevándose los cuerpos hacia el Mar del Norte, donde quizás días después llegarían a las costas de Holanda como mensajeros mudos de la catástrofe. La formación rebelde había desaparecido de la faz de la tierra. La pica seca permanecía en pie, clavada en el suelo conquistado, proyectando una sombra larga y terrible sobre el futuro de la rebelión. La trampa se había cerrado, y la presa había sido devorada hasta los huesos. El atardecer que cayó sobre la península de Jemmingen, aquel 21 de julio de 1568, no trajo el alivio del frescor nocturno, sino una atmósfera pesada y fétida que parecía emanar de la tierra misma. El río Ems, habitualmente un cauce gris y caudaloso que llevaba el comercio hacia el mar, se había convertido en una arteria obstruida. Los cuerpos de 7.000 rebeldes, hinchados por el agua y atrapados entre los juncos o flotando a la deriva hacia el Mar del Norte, formaban una balsa macabra que se extendía por kilómetros. Los pescadores locales que habían huido al inicio de la batalla observaban desde la orilla opuesta con un terror mudo, viendo cómo la marea bajaba y dejaba al descubierto montañas de carne humana vestida con los colores de la rebelión. La formación colapsada, de la que hablaba el título, no era solo una metáfora táctica, era una realidad física que obstruía la geografía. Los diques, que los holandeses habían levantado con tanto orgullo para protegerse, eran ahora los muros de su propia fosa común.
En el campamento español la escena era de una actividad febril y casi surrealista. Los soldados de los tercios, tras horas de matar, se dedicaban ahora a la tarea metódica del saqueo. Y el botín de Jemmingen era legendario. El ejército de Luis de Nassau había estado bien financiado por los burgueses de las ciudades rebeldes y por los príncipes protestantes alemanes. Habían llevado al campo de batalla cofres llenos de plata para pagar a los mercenarios, vajillas de lujo para los oficiales y armas de última generación. Ahora, todo eso pertenecía a los hombres del rey. Se veía a piqueros de rostros curtidos y manos callosas contando monedas de oro con la luz de las fogatas, bebiendo vino del Rin en copas de cristal veneciano y probándose las capas de terciopelo de los condes muertos. La ironía era suprema. El dinero que debía financiar la expulsión de los españoles estaba sirviendo para enriquecerlos y motivarlos a seguir luchando. Pero más allá del oro, lo que los soldados celebraban era la validación de su oficio. Durante semanas habían escuchado los rumores, los panfletos que circulaban por las ciudades, las burlas sobre su vejez y su rigidez. Jemmingen había sido la respuesta del acero a la tinta. Habían demostrado que la modernidad no reside en la moda ni en las palabras, sino en la disciplina. Un viejo sargento del tercio de Lombardía, limpiando su pica con un trapo aceitado, le decía a un grupo de reclutas que miraban el río con ojos desorbitados: «No olvidéis nunca este olor, muchachos. Es el olor de la herejía cuando se pudre». Se reían de nosotros porque caminamos despacio, pero no entendían que la muerte no necesita correr. La muerte siempre llega a tiempo. La pica seca se había convertido en un objeto de culto, una herramienta de justicia divina que separaba el grano de la paja, el leal del traidor, el vivo del muerto. Mientras sus hombres celebraban, el duque de Alba no descansaba. En su tienda de campaña, iluminada por velas de cera, el duque de Hierro dictaba cartas. No había euforia en su voz, ni una sonrisa en su rostro enjuto. Para él, la victoria no era un motivo de alegría, sino el cumplimiento de un deber desagradable pero necesario. Veía la rebelión como una enfermedad, y él era el cirujano enviado para cauterizar la herida con fuego. «No ha quedado semilla de ellos», escribió al rey Felipe II con su habitual laconismo. «Se ha hecho justicia de tal manera que espero que estas tierras no se levanten en 100 años». Alba sabía que la batalla física había terminado, pero la batalla psicológica acababa de empezar. Necesitaba que el terror de Jemmingen volara más rápido que sus propios ejércitos. Necesitaba que cada ciudad rebelde, desde Groningen hasta Bruselas, visualizara los cuerpos en el río y entendiera que el precio de la deslealtad era la extinción total. La noticia del desastre llegó a oídos de Guillermo de Orange, el líder supremo de la revuelta y hermano del derrotado Luis de Nassau, unos días después. Guillermo estaba en Alemania, intentando reunir otro ejército. Cuando le contaron los detalles, la trampa del agua, la huida vergonzosa, la masacre en el río, las cifras imposibles de 7.000 muertos contra menos de 100 españoles, el taciturno palideció. No podía creerlo. Era militarmente imposible. «¿Cómo?», preguntó una y otra vez a los mensajeros. «¿Cómo se puede perder un ejército entero en 2 horas?» La respuesta que le dieron fue devastadora para su moral. «Porque nos despreciaron, mi señor. Creyeron que los españoles eran hombres como nosotros y descubrieron que son demonios de la guerra». Guillermo comprendió entonces que la estrategia de enfrentarse a los tercios en campo abierto era un suicidio. Comprendió que la pica seca era invencible en el choque directo. Aquel día la estrategia rebelde cambió para siempre. Nunca más buscarían grandes batallas. Se esconderían detrás de las murallas, usarían el agua, el asedio, la guerra de desgaste. Jemmingen les había enseñado a tener miedo. La campaña de terror de Alba continuó. El ejército español levantó el campamento y marchó hacia Groningen, la gran ciudad del norte que había apoyado a Nassau. Los habitantes de Groningen, que días antes colgaban banderas naranjas y gritaban «¡Muerte al duque!», vieron acercarse a las columnas de polvo en el horizonte, vieron las picas erizadas y recordaron las historias del río Ems. El pánico fue absoluto. No hubo resistencia, no hubo asedio. La ciudad abrió sus puertas de par en par y sus magistrados salieron temblando a entregar las llaves, arrodillándose en el barro ante el caballo de Alba. La pica seca no tuvo que derribar la puerta.
El miedo la abrió por ella. Alba entró en la ciudad no como un conquistador, sino como un juez del Antiguo Testamento. No saqueó Groningen, impuso una multa masiva y ejecutó a los cabecillas, pero respetó a la población para mostrar que la obediencia traía seguridad. Era la política del palo y la zanahoria, pero el palo era de hierro macizo. Para conmemorar la victoria y cimentar su dominio, el duque de Alba hizo algo que cimentaría su leyenda negra para siempre y que mostraba el nivel de su propia soberbia, una soberbia distinta a la de los holandeses, fría y monumental. Ordenó recoger todos los cañones de bronce que los rebeldes habían abandonado en su huida hacia el río. Eran docenas de piezas de artillería, fundidas con el dinero de los burgueses rebeldes. Alba los envió a Amberes, a la ciudadela que estaba construyendo para controlar la ciudad. Allí, ordenó al escultor italiano Jacques Jongelink que fundiera esos cañones y creara una estatua. No una estatua del rey, ni de un santo, una estatua de sí mismo. El monumento, colocado en el patio de la ciudadela de Amberes, representaba al duque de Alba pisoteando una hidra de 2 cabezas que simbolizaba a la herejía y la rebelión. Era una declaración de poder absoluto. Con el metal de vuestra soberbia, parecía decir la estatua, he forjado mi propia gloria. Los holandeses miraban aquella figura de bronce con un odio que les quemaba las entrañas, pero también con un respeto terrorífico. La estatua era el recordatorio físico de Jemmingen. Cada gramo de ese bronce había estado en el campo de batalla, apuntando a los españoles, y ahora formaba la bota que pisaba el cuello de Flandes. Pero volvamos al soldado raso, al verdadero artífice de la victoria. En los meses siguientes, los veteranos de Jemmingen se convirtieron en la aristocracia de la guerra en Europa. Su reputación creció hasta alcanzar proporciones míticas. Se decía que un arcabucero español podía apagar una vela a 100 pasos. Se decía que un piquero español podía aguantar la carga de un toro sin pestañear. Esta fama tenía un efecto práctico en el campo de batalla. Ganaba combates antes de que empezaran. Cuando los ejércitos enemigos sabían que se enfrentaban a los vencedores de Jemmingen, su moral se desplomaba. La pica seca se convirtió en un arma psicológica de destrucción masiva. Hubo un episodio, semanas después de la batalla, que ilustra perfectamente este cambio de mentalidad. Una patrulla de caballería ligera española se encontró con un grupo de mercenarios alemanes que intentaban unirse a lo que quedaba de las fuerzas de Guillermo de Orange. Eran 50 alemanes contra 10 españoles. En condiciones normales, los alemanes habrían atacado, pero al ver las bandas rojas de los españoles y reconocer su equipamiento, los mercenarios bajaron las armas y pidieron paso libre. ¿Sois de los de Jemmingen?, preguntó el capitán alemán. El cabo español asintió. Entonces pasad con Dios, dijo el alemán apartándose del camino. No cobramos lo suficiente para luchar contra fantasmas. La victoria había trascendido lo físico para convertirse en una barrera sobrenatural. Sin embargo, la victoria total de Alba en Jemmingen tuvo un efecto secundario oscuro que perseguiría a España durante décadas. La brutalidad de la represión, simbolizada por la estatua y las ejecuciones del Tribunal de los Tumultos, convenció a los holandeses de que no había vuelta atrás. Ya no podían negociar, ya no podían pedir perdón. Jemmingen les enseñó que la derrota significaba la aniquilación, y cuando un pueblo cree que lucha por su supervivencia biológica y espiritual, se vuelve peligroso de una manera nueva. La rebelión dejó de ser una aventura de nobles arrogantes como Luis de Nassau para convertirse en una guerra de independencia amarga, larga y cruel, librada en los canales, en el mar y en los asedios interminables. La pica seca había ganado la batalla campal de forma aplastante, pero había empujado al enemigo hacia un tipo de guerra donde la pica era menos útil, la guerra de guerrillas, la guerra naval de los mendigos del mar, la guerra de resistencia civil. Los holandeses, al ver que su formación se derrumbaba en campo abierto, decidieron que nunca más le darían a España el placer de una batalla frontal. Aprendieron la lección. Se convirtieron en agua, en niebla, en barro. Pero en 1568, nadie podía ver el futuro de la guerra de los 80 años. En 1568, bajo el cielo plomizo de Flandes, solo había una verdad. España era invencible. El ejército de Luis de Nassau había sido una burbuja de jabón pinchada por una aguja de acero. Los cuerpos en el Ems se pudrieron y desaparecieron,
pero la memoria del desastre quedó grabada en el ADN de la nación holandesa. Durante generaciones, las madres holandesas asustaban a sus hijos no con el coco, sino con el Duque de Alba. Y los padres contaban en voz baja la historia de cómo un día, llenos de orgullo y vino, se rieron de unos hombres bajitos y morenos que traían picas de madera, y cómo el río se volvió rojo por culpa de esa risa. El final de esta fase de la guerra dejó una imagen indeleble. Los tercios desfilando ante el duque, con las banderas naranjas de Nassau arrastradas por el fango, rotas y humilladas. Esas banderas, que representaban la esperanza de una nueva nación, terminaron colgadas en las iglesias de Madrid y Roma como trofeos de una cruzada. La arrogancia había sido castigada con una severidad bíblica, y la pica seca, esa herramienta simple, sin mecanismos, sin pólvora, se había revelado como el instrumento más sofisticado de la voluntad imperial. Había demostrado que en manos de hombres que creen en su causa y confían en sus compañeros, un palo afilado es más peligroso que cualquier cañón. El derrumbe de la formación holandesa no fue solo el colapso de unas líneas de infantería, fue el colapso de una ilusión. La ilusión de que se puede vencer a un imperio solo con entusiasmo y desprecio. Jemmingen fue el recordatorio brutal de que la guerra es una profesión seria y que los españoles, en aquel siglo de hierro y sangre, eran los únicos profesionales verdaderos en un continente de aficionados. La trampa se había cerrado, el río se había llevado los restos y el silencio del miedo reinaba ahora sobre los Países Bajos. Pero bajo ese silencio, el odio fermentaba, prometiendo que la próxima vez la guerra no sería tan fácil. La historia, como un maestro severo que obliga al alumno a repetir la lección hasta que la aprende, no había terminado con Luis de Nassau en las orillas del río Ems, el caudillo rebelde que había escapado de la masacre de Jemmingen desnudo y temblando, nadando para salvar la vida mientras sus 7.000 hombres morían detrás de él, no aceptó el veredicto del acero español. El orgullo es una mala hierba resistente. Puedes cortarla, quemarla y envenenarla, pero si la raíz permanece en el corazón del hombre, volverá a crecer. Luis pasó los siguientes 6 años mendigando oro en las cortes protestantes de Alemania y Francia, contando historias de mala suerte y traición, negándose a admitir que había sido derrotado por una fuerza militar superior. La próxima vez será diferente, prometía a sus patrocinadores. La próxima vez los españoles estarán cansados. La próxima vez mis mercenarios no huirán. Y la próxima vez llegó. En 1574, 6 años después de ver el río Ems teñirse de rojo, Luis de Nassau volvió a invadir los Países Bajos con un nuevo ejército. Esta vez traía a su otro hermano Enrique y a miles de jinetes alemanes. Se sentía seguro, se sentía vengativo, pero el destino le tenía reservada una cita final en los brezales de Muck. Allí en la batalla de Muckerheide se encontró de nuevo con los viejos demonios. No estaba el duque de Alba, que ya había regresado a España, pero estaban sus hijos, Sancho de Ávila y Bernardino de Mendoza, comandantes forjados en la misma escuela de dureza y disciplina. Lo que ocurrió en Muck fue una repetición macabra de Jemmingen, un eco sangriento que resonó a través del tiempo. Los españoles, cansados, sin haber cobrado su paga en meses, al borde del motín, vieron al enemigo y olvidaron sus quejas. Primero matamos, luego cobramos, dijeron. La carga de los tercios en Muck fue tan violenta, tan definitiva, que el ejército de Nassau no solo fue derrotado, fue pulverizado. Y allí, en medio del caos, Luis de Nassau encontró su final. No murió como un héroe de novela, batiéndose en duelo bajo el sol. Murió como habían muerto sus hombres en Jemmingen, en el pánico y la confusión. Fue herido, su caballo cayó y desapareció bajo la masa de cuerpos y barro. Su cadáver nunca fue encontrado. El hombre que se había reído de la pica seca, el aristócrata que creía que la guerra era un juego de ajedrez, terminó siendo parte anónima del fango de Flandes, pisoteado por las botas de los soldados a los que había despreciado. Fue una justicia poética brutal. La tierra que él quería liberar se lo tragó entero, negándole incluso una tumba donde llorarle. Con su muerte y la de su hermano Enrique, la familia Orange pagó el precio más alto por su desafío. La lección de Jemmingen se había completado. Contra la monarquía hispánica, la segunda oportunidad es a menudo la última. Pero más allá de la muerte de los príncipes,
Lo que Jemmingen y Mook cimentaron fue la reputación sobrenatural del soldado español. En las décadas siguientes, la pica seca dejó de ser vista como una herramienta física para convertirse en una entidad psicológica. Los generales enemigos empezaron a sufrir lo que los historiadores llamarían parálisis. Antes de cada batalla, miraban los cuadros españoles y sentían un peso en el estómago. Sabían que esos hombres no se romperían. Sabían que podían dispararles cañones, cargarles con caballería o matarlos de hambre, y los supervivientes seguirían cerrando filas, bajando las picas y avanzando. Esta cohesión no nacía del miedo al castigo, sino del honor. El sistema del tercio había creado una hermandad de armas única en la historia. El veterano cuidaba del novato. El capitán comía el mismo pan duro que el soldado. Y todos compartían una fe inquebrantable en que eran los elegidos de Dios para defender la cristiandad. Esa moral, esa soberbia santa, era el verdadero secreto que los holandeses, con su dinero y su modernidad mercantil, nunca pudieron comprar ni replicar. Podían contratar a los mejores mercenarios alemanes, podían comprar los cañones más grandes, pero no podían comprar el alma de un tercio. La estatua del duque de Alba en Amberes, fundida con los cañones rebeldes, fue retirada años después por orden del rey Felipe II para intentar pacificar la provincia. Fue fundida de nuevo, desapareciendo de la vista, pero la memoria del metal permaneció. Los holandeses no necesitaban ver la estatua para recordar el miedo, lo llevaban grabado en su cultura. Durante 80 años de guerra, incluso cuando España empezó a declinar por agotamiento económico, el respeto por la infantería española nunca vaciló. Incluso en las derrotas futuras, como Rocroi, los enemigos saludaban a los tercios con una reverencia que se reserva a los monstruos sagrados. Aquí yace la infantería española, dirían los franceses, que nunca supo retroceder. Hoy, 500 años después, caminamos por una Europa que ha olvidado el sonido de las picas chocando y el olor de la pólvora negra. Los campos de Jemmingen son tierras de pastoreo tranquilas. El río Ems fluye plácido hacia el mar, llevando barcos de turistas y mercancías. No hay grandes monumentos que marquen el lugar donde 7.000 hombres murieron por culpa de una risa fuera de lugar. La hierba ha cubierto los huesos y el viento ha dispersado los gritos. Pero la lección de Jemmingen sigue vigente, más actual que nunca. Vivimos en un mundo que adora la novedad, que desprecia la tradición, que se ríe de lo viejo y rígido, creyendo que la tecnología o la moda lo superan todo. Vemos la misma arrogancia en aquellos que creen que pueden ignorar las lecciones de la historia. Jemmingen nos grita desde el pasado que la esencia humana no cambia, que la disciplina vence al talento desordenado, que la paciencia vence a la euforia, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe subestimar a un oponente silencioso que sabe lo que hace. Los holandeses miraron las picas españolas y vieron leña vieja. No vieron la ingeniería social que las sostenía. No vieron los siglos de reconquista que habían forjado ese carácter y pagaron su ceguera con la extinción de su ejército. Nosotros, en este canal, somos los guardianes de esa memoria. No contamos estas historias para glorificar la muerte, sino para honrar la eficacia, para recordar que hubo un tiempo en que España no era un país de complejos, sino una nación de gigantes que caminaban por el barro de Flandes como si fuera el patio de su casa. La pica seca no está muerta. Vive en cada libro de historia que se atreve a contar la verdad y vive en el espíritu de cada uno de vosotros que se niega a aceptar la leyenda negra como única versión de los hechos. Hemos visto cómo la formación rebelde colapsó. Hemos visto cómo el agua se volvió roja. Hemos visto cómo la risa se convirtió en silencio. Ahora, te toca a ti mantener viva esa historia. Cuando alguien te diga que el pasado de España es solo sombra, cuéntale lo de Jemmingen. Cuéntale cómo 15.000 hombres, con el agua a los tobillos y el mundo en contra, destrozaron a la soberbia solo con su presencia. Cuéntale que la pica seca nunca se rompió. Solo se retiró a descansar cuando ya no quedaban enemigos de su talla. Si sientes el eco de los tambores en tu pecho, si entiendes que el honor no es una palabra vacía, sino un escudo de acero, entonces tu lugar está aquí, en la vanguardia. No dejes que este vídeo se pierda en el algoritmo como una hoja en el río Ems. Dale un me gusta tan fuerte como una estocada. Suscríbete al Archivo Bélico
y activa la campana, porque aún quedan muchas batallas, muchos asedios y muchas verdades que desenterrar. La historia la escriben los vencedores, dicen, pero nosotros la reescribimos con la verdad de los soldados, por el Duque de Hierro, por Julián Romero, por los tercios que nunca mueren, Santiago y Sierra España.